Bienvenidos a este video, mi nombre es Juan Pablo Garzón, soy estudiante de desarrollo de software de la Universidad Nacional a Distancia y hoy vamos a hablar sobre el proceso que se realizó en la materia de modelado y administración de bases de datos, en la cual en este proceso pues se hizo la creación de una base de datos relacional en el gestor de bases de datos de MariaDB. Después se hizo una migración a PostgreSQL y por último, para poder trabajar también con bases de datos no relacionales, se hizo una migración a la base de datos de MongoDB. Iniciaremos con las bases de datos relacionales de MariaDB y Postgres. Para esto lo primero que tenemos que hacer es inicializar los servicios de Postgres y MariaDB. ¿Cómo sabemos que tenemos que iniciar los servicios? Porque podemos verificar y van a estar deshabilitados. Podemos verificar con el comando systemctl status, o sea, para ver el estado, y vamos a especificar los dos servicios. El servicio de Postgres se llama PostgreSQL y por el otro lado el de MariaDB se llama pues MariaDB. Y como podemos ver, acá nos aparece la información y nos dice PostgreSQL Server está deshabilitado y MariaDB Database Server está deshabilitado. Ya sabiendo que están deshabilitados, entonces tenemos que habilitarlos, porque si por ejemplo abrimos un administrador de bases de datos y no tenemos habilitados pues los puertos con los que trabajan MariaDB y Postgres, pues no va a funcionar porque los puertos y los servicios están deshabilitados. Entonces vamos a activar estos servicios. Entonces utilizamos el comando systemctl de nuevo, pero en este caso, como no queremos saber el estado, no utilizamos status, sino utilizamos el comando enable para pasar esto de deshabilitado, disable, a habilitado con enable. Entonces escribimos enable y especificamos los dos servicios, PostgreSQL y MariaDB. Seleccionamos y ahora nos pide una autentificación, porque pues por seguridad en Linux se pide autentificación cuando se va a habilitar este tipo de servicios, aún más cuando estamos hablando que vamos a habilitar puertos que pueden abrir puertas de entrada para que otros puedan acceder a la información. Entonces nos logueamos, nos demoramos mucho en autentificarnos, entonces vamos a loguearnos 20. Y como podemos ver, se completó la autentificación. Ahora vamos a limpiar la consola para tener un entorno limpio y vamos a verificar que estos dos servicios estén habilitados. Vamos a utilizar otra vez systemctl, utilizamos otra vez el comando status y vamos a verificar con MariaDB. Por ejemplo, podemos hacer solo con MariaDB y como podemos ver, ahí dice que está habilitado. Y también podemos mirar con systemctl status PostgreSQL y podemos ver que también está habilitado. Pero aunque está habilitado, no está iniciado el servicio. Como podemos ver, dice que está habilitado, pero activo dice que está inactivo, o sea que está muerto. Entonces, además de hacer este systemctl enable, se tiene que hacer un systemctl start. Entonces vamos a hacer el mismo comando con systemctl. En este caso vamos a utilizar el argumento start para inicializar y especificamos MariaDB y PostgreSQL. Ahí está. Listo. Nos autentificamos.
limpiamos la consola para que quede limpia y podemos verificar de nuevo el estatus de cada uno de los servicios. En este caso, por ejemplo, podemos iniciar con el de MariaDB, con un systemctl status MariaDB. Y ahora que ya inicializamos los servicios, pues vamos a abrir el administrador de base de datos. En este caso vamos a utilizar dbehavior, ya que vamos a gestionar la base de datos de MariaDB tanto como de MongoDB. Para verificar que estos dos servicios se hayan pues inicializado, habilitado de manera correcta, vamos a verificar acá. Entonces, como podemos ver, Postgres SQL sí se habilitó y la de MariaDB también se habilitó. Acá como podemos ver, por ejemplo, la base de datos de parque de versiones, podemos llegar a ver su diagrama de entidad relación, el que genera automáticamente. También podemos ver acá el diagrama de entidad relación que genera automáticamente, pero la base de datos de Postgres SQL, como podemos ver, acá está. Como podemos ver, las estructuras pues son diferentes entre la de MariaDB y Postgres SQL, ya que pues en Postgres SQL se pueden hacer agrupaciones y pues en MariaDB se trabaja por medio pues, de toda la base de datos, de todo el servidor, y se pueden crear varias bases de datos. Bueno, ahora vamos a hacer unas consultas para verificar que pues las bases de datos están funcionando de manera correcta. Iniciaremos con la base de datos de MariaDB. Como podemos ver, acá hay un script que está ya pues especificando a localhost, que es el nombre de pues la base de datos de MariaDB. Por ejemplo, si yo estuviera en una línea de comandos básica en la que yo no supiera que la base de datos que quiero utilizar es parque de versiones, lo que yo tendría que hacer es buscar las bases de datos que hay. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es un show databases, y con eso me va a imprimir las bases de datos que hay. Entonces acá me dice, está la base de datos parque de versiones, información, esquema, MySQL, performance y sys. En mi caso, yo quiero usar la parque de versiones, entonces especifico use parque diversiones. Listo, ejecutamos la consulta y listo. Ahora ya estamos usando la base de datos de parque de versiones. ¿Y cómo podemos verificar? Bueno, entonces podría verificar, digamos, por ejemplo, buscando las tablas en este caso. Entonces utilizo un show, en vez de database escribo tables. Entonces, y acá me imprime todas las tablas que tengo en esta base de datos: la de dotación, empleados, horarios, parques, roles, tipos de pasaporte, turnos, visitantes, etcétera. Ahora vamos a hacer una consulta en una de esas bases de datos. Por ejemplo, podríamos hacer la de visitantes. Para iniciar esta consulta, pues vamos a hacer la consulta de la base de la tabla completa. Entonces vamos a hacer un select, en este caso como queremos de la tabla completa, todo from, especificamos la tabla que es visitantes. Y como podemos ver, acá nos imprime la tabla completa de visitantes. Pero no queremos hacer una consulta tan sencilla, queremos hacer una consulta pues un poco más compleja, en la que podamos pues relacionar, por ejemplo, otras bases de datos. En este caso podemos relacionar otras dos bases de datos, que sería por ejemplo la de tipos de pasaportes y parques, para pues completar esta tabla, ya que pues acá esta tabla hace referencia por medio de una llave foránea pues esas dos tablas, pero si queremos pues mirar todo pues la información completa, vamos a hacer entonces esta consulta pues más compleja. Entonces lo primero que yo hago es hacer un orden para que pues
cuando se selecciona, uno pueda ver exactamente con lo que se está trabajando. Entonces, ya dijimos, seleccionamos todo from la tabla visitantes. Ahora lo que vamos a hacer es unir otra tabla. En este caso, habíamos visto que la tabla de tipo de pasaporte se llamaba tipo de pasaporte, ¿sí? Entonces lo primero que tengo que hacer es hacer la unión de esta tabla por medio de un inner join. Entonces escribimos inner join, especificamos la tabla, que en este caso es tipo de pasaporte, y acá pues ya me genera la abreviación TDP para pues poder utilizarla en el caso de alguna condición, y vamos a especificar la condición. En este caso queremos que dentro de la base de datos de tipo de pasaporte nos haga un filtro. Entonces queremos que revisemos la base de datos de visitantes solo. Select todo from visitantes. Entonces queremos que referenciando a la tabla de visitantes, que el ID de tipo de pasaporte sea igual a el ID de tipo de pasaporte, pero en la tabla de tipo de pasaporte. Entonces especificamos la tabla TDP.ID tipo de pasaporte. Entonces, como podemos ver, ahí se genera la condición. Si efectuamos la consulta, ahora nos va a mostrar estas dos tablas unidas con la condición de que el ID de tipo de pasaporte sea igual tanto en el de visitantes como el de tipo de pasaporte. Pero, como habíamos visto, no solo tenemos que hacer una unión con la tabla de tipo pasaporte, sino que también con la de Parks. Entonces, buscamos el nombre, y el nombre es tan sencillo como Parks. Entonces quitamos este punto y coma y vamos a hacer otra unión, inner join. En este caso vamos a especificar la tabla Parques, ahí ya me da la abreviación, y vamos a decir que dentro de Parques, el B punto, la tabla de visitantes, el ID del parque sea igual a, en la tabla Parques, el ID parque. Listo. Ahora, como podemos ver, nos unió estas tres tablas en esta consulta, pero yo no quiero ver todo porque pues es mucha información. Entonces vamos a hacer un filtro. Entonces lo primero que yo quiero ver es la fecha. Entonces sabemos que la fecha es de la tabla de visitantes, entonces especificamos b.fecha, ponemos una coma. También quiero ver el tipo de pasaporte, pero el tipo de pasaporte no queremos de la tabla de visitantes, lo queremos de la tabla de tipo de pasaporte. Entonces escribimos tdp punto, queremos el nombre del tipo de pasaporte, nombre, coma. También queremos, por ejemplo, el precio, tdp punto precio, coma, y ya. Ahora vamos a verificar los datos que queremos de parques. Entonces de parques lo que yo quiero saber el nombre. Entonces especificamos p.nombre, nombre, coma. También quiero saber, por ejemplo, la ciudad, p.ciudad, coma, y la dirección, p.dirección. Listo. Ahí ya tenemos toda la consulta. La efectuamos y como podemos ver acá nos muestra la nueva tabla de la consulta con los valores de la fecha, el nombre, el precio, el nombre del parque, la ciudad y la dirección. Como podemos ver, aunque tenemos dos columnas iguales con nombre,
no se genera un error porque se especifica que una es de la tabla de parques y la otra es de la tabla de tipo de pasaporte. Ahora vamos a verificar pues que también esté funcionando en la base de datos de PostgreSQL. Anteriormente pues habíamos estado aquí en la base de datos de MariaDB, pero ahora vamos a pasar a PostgreSQL. Si seleccionamos la misma consulta en PostgreSQL, podemos ver que nos muestra la misma información. Si volvemos de nuevo a MariaDB, acá para que nos muestre la misma información, se tiene que especificar primero que se usa la tabla de parque diversiones. Esto no se tiene que hacer pues cada vez que se hace una consulta, no, listo, ahí aparece la consulta, sino que como cambiamos de base de datos a Postgres y después volvimos a MariaDB, por eso es que se tiene que volver a hacer la selección. Pero como pudimos en las dos, se puede hacer la misma consulta ya que tiene la misma información. Ahora pues podemos cerrar acá. Y ahora por último vamos a hacer la verificación de que esté funcionando la base de datos, pero en este caso la base de datos no relacional montada en MongoDB. Y como hicimos pues en la verificación de las bases de datos SQL como MariaDB y PostgreSQL, tenemos que primero inicializar el servicio. Entonces tenemos que verificar si el servicio de MariaDB, de MongoDB está inicializado. Entonces utilizamos el systemctl status MongoDB. Como podemos ver, está habilitado pero está inactivo, entonces tenemos que activarlo. Entonces utilizamos systemctl start MongoDB, nos autentificamos, verificamos que si se haya inicializado y como podemos ver ahora nos aparece que sí está activo y corriendo. Listo. Ahora que ya inicializamos el servicio de la base de datos, vamos a ir a MongoDB con su gestor Compass. Acá se inicializó MongoDB, como podemos ver aquí el servicio está conectado con el local y acá están las bases de datos. Acá está la base de datos de parque de diversiones, entonces seleccionamos parque de diversiones y como podemos ver aquí está la información de cada una de las tablas, ahí con pues su información de tamaño, etcétera. Podemos por ejemplo seleccionar una tabla y podemos ver la información de nuestra tabla pues en este formato. También podemos ver en formato pues en solo llaves, o si queremos pues una estructura mucho más parecida pues a algo relacional, lo podemos ver en tablas. En esta base de datos relacional lo que vamos a hacer es insertar un nuevo registro. Entonces vamos a abrir la terminal de MongoDB. Lo primero que vamos a hacer es verificar qué datos hay en la tabla. Entonces primero vamos a hacer un db.visitantes, que es la que vamos a verificar con el comando find. Si queramos solo buscar uno, pues especificaríamos find1 y con una condición, pero en este caso yo quiero verlos todos para ver, digamos, pues los registros que hay. Entonces acá nos muestra cada uno de los registros que tenemos. El último registro que tenemos es el de ID20, ¿sí? Entonces yo voy a insertar un nuevo registro que sería en este caso el ID21. Entonces lo que vamos a hacer es un db.visitantes para pues especificar la tabla visitantes, la que estábamos referenciando ahorita, y en este caso vamos a hacer un
insert one. Con insert one vamos a especificar que solo vamos a insertar un registro, y dentro de estas llaves en las que se pues especifica el método de insert one, se va a ingresar el nuevo valor, y este nuevo valor va a tener pues el mismo formato de estos. Entonces podemos utilizar uno de estos formatos. Entonces lo copiamos, lo podemos pegar y listo. Acá tenemos que cambiar algunas cosas. Este de ID object no lo vamos a especificar. Listo. Vamos a poner la llave que borramos. El ID no va a ser el ID 19, sino que va a ser el 21. El tipo de pasaporte pues podemos dejar el mismo, pero podemos poner otro, por ejemplo el 2, y del parque ponemos por ejemplo el 1, y la fecha la tenemos que cambiar. El formato de fecha, así es como se muestra, pero tenemos que cambiar la forma en que la especificamos. Tenemos que ponerla en llaves y ponerla en formato de texto, y vamos a especificar que es una fecha con el argumento de ISO date, que date debe ser en minúscula. Listo. Después de haber insertado pues este nuevo registro, podemos, digamos, desde la sección acá podemos verificar, pues hasta ahora todavía no está el nuevo registro, pero si pues hacemos un fin para que se actualice, ahí nos aparece pues nuestro nuevo registro con el ID de parque 1 y con el tipo de pasaporte 2, pues con la misma fecha del anterior y con el ID de visitante 21. Pues como podemos ver, la base de datos está funcionando de manera correcta. Tenemos pues las tablas de dotaciones, de empleados, de horarios, parques, roles, tipos de pasaporte, turnos y visitantes, al igual como se hizo en las bases de datos relacionales. Como último me gustaría pues dar una conclusión de este proceso, y la verdad considero que pues fue un proceso fructífero. Personalmente pues al momento que había hecho la selección de esta materia de bases de datos, yo empecé a hacer pues un estudio sobre SQL, empecé a estudiar SQL para pues estar un poco más relacionado cuando empezáramos a hacer trabajos con esto, y pues realmente me ayudó para pues desenvolverme un poco mejor en los trabajos. Esto, aunque claramente fue una ayuda, no fue todo para lo del curso, ya que en el curso realmente pues se aprendieron varias cosas, el trabajar con diferentes bases de datos. Personalmente yo nunca había trabajado con bases de datos no relacionales, pues como MongoDB. Y específicamente, por ejemplo, con MongoDB había tenido pues pasos anteriores cuando la había tratado de utilizar, pues malas experiencias, no porque funcionara mal, sino por mi desconocimiento. La trataba de configurar de una manera que no era, entonces pues no sabía precisamente cómo funcionaba, pero gracias pues al proceso que se hizo con el curso, pues pude aprender a cómo gestionar pues este tipo de bases de datos no SQL como MongoDB, que es una de las más utilizadas cuando hablamos de no SQL, y pues aprendí a desenvolverme un poco mejor con SQL. Y pues esto sería todo. Agradezco por su atención. Muchas gracias.